Hoy lo vamos a hacer en Génesis capítulo 4. Génesis es el comienzo de todo y estamos viendo lo que es la moralidad absoluta en comparación a la moralidad relativa. He tomado una serie para contrarrestar la moralidad relativa que se enseña en las escuelas y en el mundo, y quiero hablarles de la ley moral de Dios que es absoluta. Fundados sobre la roca, hoy es la lección número 4 y vamos a leer en Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. La leemos así puestos en pie, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Oramos. Señor, gracias te damos en esta mediodía por la bendición de estar en tu casa. Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo obre, que esta palabra haga efecto en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros, que podamos entenderla, vivirla y ponerla por obra. Que tu palabra sea de salvación y bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Fundados sobre la roca, seguimos en esa serie. Número 4 es el tema hoy. Y le hemos titulado La necesidad de ser dadivosos. La necesidad de ser dadivosos. Yo creo que Dios en su ley moral que nos deja, y como vamos a ver más adelante, lo hizo parte de la ley, que deberíamos de ser dadivosos. Pero quiero hablarles del por qué es que debemos de ser dadivosos. Como se dan cuenta, he tomado los últimos 3 mensajes del libro de Génesis. Ahí en los primeros capítulos, ahí hemos estado, y hoy de igual manera voy a tomarlo allí por una razón, de que después del pecado de Adán y Eva en el capítulo 3, la caída como se le llama, o el pecado original, en el capítulo 4 lo primero que habla es de ofrendas. Y me llamó la atención eso ahora que estaba preparando esta serie. Y miré eso, que el capítulo 4 lo primero que nos habla es de ofrenda, y yo quise indagar por qué es que Dios le interesaba que se hablara de la ofrenda inmediatamente después de la caída. Recuerdan de que la semana pasada les hablé del castigo que Dios trajo sobre el mundo conocido en aquel entonces, en el tiempo de Noé, y Dios salvó a Noé y su familia en el arca, pero el mundo pereció porque fue juzgado por Dios, y la razón del castigo de Dios sobre la tierra en aquel entonces fue, y lo repite 2 veces, por la corrupción. Se habían hecho corruptos, había mucha corrupción en la tierra. Y segundo, violencia extremada. Y aquí vamos a ver las raíces de esas violencias también. Y después me lo llevé a Sodoma y Gomorra, cómo Dios destruyó de igual manera corrupción, violencia, pero se le añade depravación sexual. La fornicación, adulterio, y de unos niveles que es vergonzoso decirlo y volverlo a explicar ahora, pero prácticamente miramos esa corrupción. La corrupción usualmente se da, yo creo que es por el egoísmo que hay en uno, la codicia y la envidia. Entonces hoy estamos plagados de corrupción, gente que le paga al juez, gente que le paga al gobierno, gente que le paga y da sobornos para poder sacar provecho y hacer injusticia, y hay una corrupción tremenda y violencia de igual manera, y todo tiene que ver con el corazón del hombre, que es egoísta, que tiene codicia, que tiene envidia. Y a Dios quiere que nosotros no tengamos nuestro corazón de esa manera, que no haya codicia, que no haya envidia, y que no haya esta ambición egoísta. La ambición puede ser buena, y hay buenas ambiciones,
y hay que ser ambicioso en ciertas cosas, ¿verdad? Para lo bueno, lo que es bueno para la familia, para la iglesia. Hay que ambicionar, ¿verdad? Y ser ambiciosos para lograr nuestras metas y sobresalir. Pero a veces que estas ambiciones pueden ser malas porque son egoístas y uno quiere enriquecerse y sacar provecho para uno mismo, y no importa a quién aplaste o a quién se pase llevando. La cosa es yo hacerme rico, y eso es malo. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 6, versículo 10, que la raíz de todos los males es ¿el qué? El amor al dinero. Así lo pone el apóstol Pablo. La raíz de todos los males, de la corrupción, de la violencia y de todo esto que miramos en el tiempo que Dios castigó a la tierra, comienza con el amor al dinero. Y yo creo que es por eso que Dios quiere que hablemos de la ofrenda en el capítulo 4, inmediatamente después de la caída del pecado original. Darle a Dios es la cura para la codicia y la ambición egoísta. Yo creo eso. Yo creo que el darle a Dios es la cura para la codicia que hay en el corazón del hombre. Ahora, miremos el caso de Caín y Abel. Nos dice en el versículo 1 que conoció Adán a su mujer. Esto es conocer, es yada, como les expliqué la semana pasada, es conocerla íntimamente, sexualmente. La conoció, ¿y qué pasó? La cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dios le había dicho en el castigo a la serpiente, a Eva y a Adán, Dios dio castigo a cada uno, pero en esas menciones, además de castigarlos, hace promesas, especialmente cuando le dice a la serpiente: voy a poner enemistad entre tú y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer va a aplastar a la simiente de la serpiente. Sí, la serpiente le va a morder el calcañar, que es con el pecado, pero el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, va a aplastar a la serpiente. Y Eva entendió eso. Eva entendió: yo voy a dar un hijo que va a aplastar al diablo, a la serpiente antigua, a Satanás. Entonces, cuando nace su primero, que es Caín, ella le dio gracias a Dios porque dijo: aquí está el varón. Fue varón por voluntad de Dios. Qué bueno, porque le va a aplastar la cabeza a Satanás. Y resulta que estaba muy lejos de la verdad, porque Caín va a cometer el primer homicidio y estaba lejos de ser el salvador de la humanidad. Van a pasar miles y miles de años hasta que la simiente de la mujer nazca y aplaste la cabeza de la serpiente antigua, que es Satanás. Y esa mujer fue la Virgen María, que dio a luz un hijo, como dice la palabra: un hijo nos es dado, un niño os es nacido, y llamará su nombre Admirable, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y ese es Jesús de Nazaret, la simiente de la mujer que le aplastó la cabeza a Satanás. Pero para eso faltaba mucho tiempo. Ella pensó que era con Caín, pensó que iba a ser rápido esto, y las cosas por veces no son muy rápidas, toman mucho tiempo. Ahora, también tuvo Abel su segundo hijo, aunque hay que decir acá que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, pero para este relato Dios nos da el nombre de 2 nada más, pero tuvieron muchos hijos y hijas. Incluso en el siguiente capítulo dice que cuando Adán tenía 130 años de edad, tuvo otro hijo que se llamó Set, y nos va a hablar acerca de él después. Pero aquí tenemos 2. No quiere decir que solamente tuvieron 2, no, tuvieron muchos. Si mi tío Cande con su esposa tuvieron 15, imagínense cuántos no tuvo Adán y Eva. Mi abuelita tuvo 8, ¿verdad? Y algunos de ustedes ni me digan, porque ya me imagino que también están bien altos los números. Entonces, Adán y Eva tuvieron muchos hijos, pero estos 2 son bien importantes para el relato. Y nos dice esto, que aconteció andando el tiempo. Crecieron, conocían la ley de Dios, la ley moral de Dios. No estaba escrita, pero había en el corazón, y Dios les había instruido. Entonces, pero pasado el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, al Dios eterno, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su
ofrenda. Entonces a Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no le agradó la ofrenda de Caín. Y ahí está donde está uno la pregunta, ¿cómo es eso? ¿Qué fue lo que trajo Caín? Caín labraba la tierra, era un agricultor y trajo frutas, trajo verduras, me imagino, trajo del producto de la tierra. No sé si escogió lo peor, unos tomates ya medios podridos o qué, no creo, yo creo que le trajo algo bueno a Dios. Pero Abel trajo del ganado, de las ovejas, de eso trajo Abel y a Dios le agradó eso. Ahora, en Hebreos capítulo 4, Hebreos 11, versículo 4, Hebreos 11, 4, nos dice, no sé si lo van a poner en la pantalla, ahí está, nos dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. ¿Y por qué fue que Abel pudo dar una mejor ofrenda? Porque lo hizo con fe. Eso es lo que nos dice acá. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces Abel ofreció a Dios que una excelente ofrenda. ¿Por qué? Por la fe. ¿Y qué dice la Biblia? La fe viene, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír ¿el qué? De la palabra de Dios. Quiere decir que Dios les había instruido, Dios les había dado a conocer. Y la fe usualmente es obediencia. Abraham le creyó a Dios. Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, ve al lugar donde te voy a enseñar. ¿Y qué hizo Abraham? Tener fe. Y la fe se expresó en su obediencia, saliendo de la tierra de sus padres. Y igual aquí Abel, si fue por la fe, es porque Dios les había dicho. Y que de corderos quería el Señor, sacrificios de animales. Entonces Dios ya les había dicho, y por eso Abel le creyó a Dios, y eso quiere decir que le obedeció a Dios, y esa fe produjo una ofrenda excelente para Dios. Entonces miramos acá de que él da una ofrenda de corazón, una ofrenda con fe, y eso le agradó a Dios. Ahora, en Génesis también encontramos, en este primer libro, que es el libro de los comienzos, encontramos a Abraham, el hombre que le conocemos como el padre de la fe. Y Abraham nos da un ejemplo. No está escrito por ley que esto se debe hacer, pero Abraham nos da un gran ejemplo. En Génesis capítulo 14, miramos que Abraham hace esto. En el versículo 18, Génesis 14, 18, nos dice esto: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces aquí nos llama la atención dos cosas. Uno, lo primero que me llama la atención es que quién es este Melquisedec y que es rey de Salem. ¿Saben qué quiere decir Salem? Paz. De ahí tenemos la palabra Shalom. Entonces este personaje es el rey de paz de Salem, y su nombre Melquisedec quiere decir rey de justicia. Es el rey de justicia y es el rey de paz. Prácticamente es Cristo Jesús. Y varios opinan que aquí es una aparición de Jesús antes de que Él viniera a la tierra. Unos 4000 años después de esto fue que Jesús vino a la tierra a morir a la cruz del Calvario. Y por eso se nos dice que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, por este personaje que vemos acá. Pero lo otro que nos llama la atención es que de repente Abraham le da los diezmos de todo. ¿Y de dónde sale eso? De darle el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de todo lo que él ganó en esa guerra. Del botín le dio la 10ª parte al sacerdote Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Y nos llama la atención eso, y que Abraham le quiera dar los diezmos. Y ahí es donde aparece por primera vez la palabra diezmo, el diezmar. Quiero que noten de que Dios no lo ha establecido por ley, no lo ha escrito en los mandamientos y en la ley de Dios, sino que aquí Abraham lo está dando voluntariamente, lo está dando con fe, lo está dando con gozo, lo está dando con alegría, no por obligación, no por ley, sino que de corazón, como lo hizo Abel también y como lo hace Abraham.
Ahora, más adelante, el nieto de Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, y Isaac tuvo dos, eran gemelos, y uno era Jacob y el otro Esaú. Jacob hace algo similar, y quiero que vayan conmigo a Génesis 28. Jacob está por hacer un gran cambio. Va a dejar la tierra de su padre, de su mamá, y se va a ir de inmigrante a una tierra desconocida. Aunque de allí venía él, de esa tierra vinieron sus padres, y tiene que regresar allá. Y va preocupado. Era primera vez que él dormía afuera de su casa. Siempre había vivido con su papá y mamá. Y este es el primer día, la primera noche que se encuentra lejos de casa. Qué duro es encontrarse lejos de casa la primera noche, ¿verdad? Y aquí se encontró lejos de casa, pero Dios le da un sueño extraordinario. Ángeles subían y ángeles bajaban en una escalera. Y viene Jacob cuando despierta del sueño y nos dice en el versículo 17, y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Así le dijo Jacob a Dios: si me llevas con bien hasta donde voy, y tengo alimento, tengo vestido, no me hace falta nada, y protección, porque tengo que ir y regresar con bien hasta la casa de mi papá, de mi padre. Yo quiero regresar con bien. Y si tú haces eso por mí, entonces tú serás mi Dios, y yo te voy a dar el diezmo de todo lo que tú me des. Yo voy a separar el diezmo, la 10ª parte para ti. Ahora, Jacob, Abraham y Abel no están bajo ley para hacer esto, lo están haciendo de corazón, lo están haciendo por fe. Y yo creo que eso limpia el corazón. Cuando uno es dadivoso, cuando uno lo da con alegría, sabe que yo, y sé que la mayoría acá, el diezmar, el ofrendar, siempre lo hemos hecho con alegría. Cuando yo apenas me convertí a los 23 años de edad, mi sugier diácono, pero siempre me gustaba, a mi esposa y a mí, siempre nos ha gustado diezmar, y lo hacemos con todo corazón. Después el Señor me llamó a ser pastor de esta congregación, y todavía me ha pasado que venimos para la iglesia, antes cuando era un solo culto, veníamos juntos, hoy venimos separados porque yo vengo al primero y al segundo, y ya solo viene al segundo. Pero ya venía el camino y me decía: ¿cuánto es el diezmo de tanto? Me preguntaba. Y yo le digo: nomás pasé el puntito para acá, siempre ahí está el diezmo, de 85,50. Y quería que le hiciera ¿cuál es el diezmo de ese? ¿Verdad? Entonces, 8,55. Ok. Y ella, bien contenta, lo ponía en el sobre, y siempre le daba una sonrisa, y siempre lo hacía con alegría. Yo la miraba cuando iba manejando, que siempre le da alegría cuando va a diezmar y ofrendar. Y yo entiendo eso, porque aquí yo creo que la mayoría lo da así, con esa alegría, con ese gozo de que Dios nos ha bendecido, y yo le estoy dando a Él el diezmo o la ofrenda especial o las primicias, y eso da gozo. Así lo hicieron estos, con mucho gozo, no lo hicieron por fuerza. Ahora, quiero llevarles a Job, porque se dice que Job vivió antes que se diera la ley. El libro de Job es un libro tremendo, se lo recomiendo si no lo ha leído, extraordinario libro. Y el personaje de Job es un hombre que llama mucho la atención, porque dice que era un hombre santo y temeroso de Dios. Estaba casado y tenía 7 hijos varones y 3 hijas. Y miramos en el primer capítulo que tiene buen testimonio, ama a Dios, se comporta rectamente, y ¿sabe qué hace él? Hace sacrificios a Dios, ofrendas, constantemente hace ofrendas a Dios y sacrificios por sus hijos, por si acaso sus hijos se hayan portado mal. Él hacía unas ofrendas de sacrificio a Dios a nombre de sus hijos. Y así lo hacía Jacob. Pero miramos algo más en la vida de Jacob, y quiero que vayan en la vida de Job, y quiero que vayan al libro de Job, capítulo 29,
y miremos lo que él dice. En 2 ocasiones va a dar testimonio de esto. Ya miramos que él hacía ofrendas a Dios, pero quiero que vean en qué más él se preocupaba en cuanto al dinero. Y dice en el versículo 12 de Job 29, versículo 12: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Con manto y diadema era mi rectitud. Como manto y diadema era mi rectitud. Un hombre recto, amoroso, daba ofrendas a Dios, pero también ayudaba al huérfano y a la viuda. Dice la Biblia que Job era el hombre más rico del oriente, así dice la Biblia. Tenía camellos, tenía ganados, y nos da los números de los ganados que tenía. Era el más rico del oriente. Pero Job no había ganado esa riqueza con corrupción, sobornando al juez del pueblo, sobornando al rey de la nación, sobornando al gobernante para sacar dinero o explotando a los trabajadores. No, él no hizo su riqueza de esa manera. Él lo hizo de una manera justa y recta, dándole a Dios lo que es de Dios y ayudando a la gente. Pero hoy en día mucha gente quiere hacerse de dinero y quiere sacando provecho de otros. Y lo digo como latinoamericano, porque cuando hemos venido a este país, muchas veces a los latinoamericanos se les abusa y se les saca provecho al inmigrante. La Biblia dijo: tienes que tener respeto del derecho de los inmigrantes, del forastero, porque tú fuiste inmigrante en Egipto, era forastero allá, y te abusaron y te esclavizaron. Ahora que tú tienes tu nación, tú tienes que tener cuidado de no abusar del inmigrante, porque tú fuiste inmigrante. Yo recuerdo en la casa de mi mamá, apartamento allá en Los Ángeles, mi mamá siempre le ayudaba a la gente, y tuvimos unas personas de Guatemala, y el mínimo en aquel entonces estaba a $3.25, era el mínimo en aquel entonces, 1984-85. Pero los coreanos habían invadido ahí toda esa área de donde nosotros vivíamos, el Koreatown se llama ahora, y también estaba lleno de centroamericanos y latinos. ¿Y sabe cuánto le pagaban a uno de ellos por lavar platos todo el día? Y se mataba lavando platos. Me parece que le pagaban $2 la hora y tenían que pagarle $3.25. Era una explotación. Pero como no tenía papeles, no hablaba inglés, pali, le decían rápido, a lavar rápido. Entonces lo abusaban, pero coreanos abusando a latinos, pero también sé de latinos que abusan a los mismos latinos. Como no hablan inglés, como están recién llegados y nomás miran un policía y creen que es la inmigración, ya quieren echarse a correr, entonces abusan de ellos y los maltratan y los abusan. Que el Señor nos ayude a nosotros de no abusar de nuestros hermanos o de otra gente de otras nacionalidades, porque son inmigrantes, porque no saben el idioma, porque no saben cómo corren las cosas acá, y sacar provecho de eso. Eso es malo. Y Job no hizo eso. Job no usó de corrupción, de violencia para hacerse rico, el más rico del oriente, sino que usó de generosidad, de amor, de un corazón limpio, de hacer todas las cosas rectas. Lo que es justo, y él así lo hacía. Justo precio, de una manera justa. Y así fue como Job creció enormemente económicamente. Dice el 31, y aquí da testimonio Job de él otra vez, diciendo esto en Job 31, del 16 al 23. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, y si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaba en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Entonces él le dice a sus amigos que lo acusan: tú estás así en esta calamidad, en esta enfermedad y en todo lo que te ha pasado porque has sido injusto, porque has maltratado. Y él dice: no, yo al pobre, al huérfano le he ayudado. Incluso desde el vientre de mi mamá soy guía de las viudas.
Y yo entiendo, quizás la mamá le enseñó a amar y a respetar al prójimo, y a los necesitados hay que ayudarles. Y entonces desde el vientre de mi mamá yo era guía de las viudas. Su mamá le enseñó, sus padres le enseñaron que a la viuda hay que respetarla, hay que ayudarle, no hay que maltratarla. Y dice, si yo he abusado del huérfano, aunque el huérfano me ayuda en la puerta y todavía no le doy para que coma o que se ponga abrigo, si yo he visto a alguien desnudo que no tiene ropa y no le he dado un traje de ropa para que se ponga, entonces que se me caigan los lomos de los hombros y que mi mano se quiebre, porque le he tenido temor al castigo de Dios. Y yo por eso he caminado justamente ayudando al pobre y al necesitado, y como vimos ya, dándole ofrenda a Dios. Esto, por eso que yo digo que esa es la cura de la codicia, de la avaricia, de la corrupción. La cura es ser dadivoso, tanto para con Dios como para el prójimo. Hay que ser dadivoso, no podemos ser tacaños, ¿verdad? Porque cuando uno se hace tacaño, eso es un peligro, ¿verdad? Porque eso lleva a cosas malas. Es mejor tener un corazón dadivoso. Alguien dijo que son tan tacaños que no disparan ni en defensa propia. Puro huevo duro y tortillas para ahorrar mucho dinero. Ni siquiera disparan, menos le van a disparar un taco a usted si ni se disparan en defensa propia, imagínense. El poner a Dios primero es algo que la Biblia nos enseña, aun cuando no se había dado la ley. Pero después Dios va a dar la ley. Dios forma una nación en Egipto. Dios forma una nación, a la nación de Israel, y la saca con mano poderosa. Y saliendo de Egipto, cuando llegan al monte Sinaí, ahí el Señor les va a dar los 10 mandamientos y le va a dar estatutos y preceptos. A partir de allí les da todo lo que Él quiere que hagan, y el diezmo y las ofrendas y ayudar al huérfano y a la viuda y al necesitado se hace ley. Ya no es de que salga de tu corazón voluntariamente, no, hoy es ley, porque Dios quiere que esta nación guarde la ley, porque Dios quiere que esta nación sea santa. Entonces se lo pone como ley, y lo miramos en Deuteronomio 14, 26, y aquí ya es ley. Les mencioné 4 ejemplos cuando no era ley, fue voluntariamente, ahora es ley. Y mire lo que dice, y yo les digo que la ley de Dios es moral, es absoluta, y Dios tiene razones por qué esto es así. Deuteronomio capítulo 14, Deuteronomio 14, 22 nos dice esto: indefectiblemente, esto es Deuteronomio 14, 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere de tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces se hace una ley, pero el Señor hace una ley, pero nos dice el porqué de la ley. Y yo creo que esto es bien importante, porque hay veces que nosotros le decimos al niño, no hagas esto, y el niño quiere saber por qué, y uno simplemente le dice, porque yo digo, por eso, ¿verdad? Y yo creo que eso no es correcto. Vas a hacer esto y esto, ¿y por qué? Porque yo soy tu papá, porque aquí yo mando, ¿verdad? Porque yo digo, y eso no debe ser así. Debemos de explicarle. Yo creo que si el niño entiende el porqué de las cosas, va a obedecer con más razón. Y aquí el Señor dice, indefectiblemente diezmarás. Y esta es ley. Pero, ¿por qué? Aquí está la razón, el por qué. El Señor es un buen padre y nos da el ejemplo a nosotros. Nos dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días, para que aprendas a tener el temor a Dios. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Y este temor no es una fobia como el que le tiene miedo a las arañas o a las serpientes, que es una fobia. No. Esto, cuando aquí hablamos de temor, es respeto, es de poner primero a Dios. Y por eso es que el Señor mandó a que se diezmara y se diera estas primicias y estas ofrendas, para tenerle respeto a Dios, para poner a Dios primero, para que Él sea primero en nuestro corazón. Nos dice en Primera de Corintios, capítulo 16,
el apóstol Pablo le da una instrucción a la iglesia de Corinto, como había instruido a otras iglesias. Tenía que ser Dios primero. Los judíos tenían un día especial donde podían traer estos diezmos y ofrendas, y eran en las fiestas solemnes o el sábado, el séptimo día. Entonces, y era para poner a Dios primero. Nosotros, la iglesia de Cristo, se empezó a reunir el primer día de la semana, el octavo día, por así decirlo, porque son 7 y el que sigue es el octavo día, un nuevo pacto, que en sí es el primer día de la semana. Y dice en el versículo 1 de 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces dice la Biblia para nosotros que debemos de poner aparte algo. ¿Qué día? El primer día de la semana. El diezmo, dijo el Señor, que es para que aprendamos a poner a Dios primero en nuestro corazón, para temerle, para respetarle, para darle prioridad a Dios. Y aquí se nos dice que debe ser el primer día de la semana, porque Dios va primero, ¿verdad? Lo primero es para Dios. El primer día de la semana tenemos un culto donde alabamos al Señor. Ya mañana, que es lunes, es el segundo día de la semana y vamos al trabajo, pero el primer día de la semana se lo damos a Dios. El domingo, históricamente los cristianos, el domingo es el día que le han dado a Dios, a tal grado que los gobiernos occidentales se sujetaron a eso, y el domingo nadie trabaja, ni las cortes ni nada, porque es el día del Señor. Ya el lunes, que es el segundo día, ahora sí comienza la escuela, los trabajos y todo. Así es que el apóstol Pablo también dice, esas ofrendas que sea el primer día de la semana, porque como es con alegría, como es con gozo y es para la obra del Señor, entonces se debe dar de esa manera. ¿Para qué se diezma? ¿Para qué se ofrenda? Para que pongamos al Señor primero. Esa es la intención de Dios. Esta ley era para eso, para poner a Dios primero. Deuteronomio capítulo 26, además del diezmo y las ofrendas a Dios, Dios también quería, y lo hace ley, de que se le ayude al huérfano, a la viuda y al pobre, al necesitado. Nos dice en Deuteronomio capítulo 26, versículo 13, y dirás delante de Jehová tu Dios, esto es Deuteronomio 26, 13, le dice Moisés a los israelitas, después de que hayan ofrendado esto y hayan hecho esto, entonces van a decir de esta manera, 13, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni he de ello ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Entonces Moisés les dice, van a darle al necesitado, y después que hayan hecho todas sus ofrendas, te vas a parar y vas a orar esta oración, y le dirás al Señor, Señor, de esto que he recibido, que lo he separado, le he dado al levita, que son los ministros que ministraban el templo, los porteros, los que tocaban las trompetas y cantaban, los levitas. Le he dado al levita, le he dado al extranjero, al que viene de otro país, que no habla mi lengua, que no sabe cómo funcionan las cosas aquí, le he dado al extranjero, al inmigrante, le he dado al huérfano y a la viuda. Ahora, este dinero no lo he malgastado, no lo he usado yo en mi luto o cuando yo he estado inmundo, no he usado ese dinero. Ni tampoco lo he ofrecido a ¿quiénes? A los muertos. Entonces alguien puede estar escuchando este mensaje y estaba pensando, bueno, yo le doy a Dios, pero también le doy a mis padres que ya murieron y les pongo ahí un plato de comida y una candela para que le ofrezco esto a los muertos. Y dice el Señor, eso no lo vais a hacer, ofrecer a los muertos, eso es pecado, eso es abominación.
Y si alguno de ustedes pensaba que era algo bonito y lindo ofrecerle cosas materiales, comidas y cosas así a alguien que murió, quiero decirle que no es algo lindo, ni bonito, ni respetuoso. Eso es malo, eso es abominación. A los muertos no se le debe de hacer eso. El Señor quiere que se le ayude más bien al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y cuando yo entro a la comida china y veo que recientemente le pusieron un plato ahí al gordo, al Buda, y que se lo va a comer porque nomás está ahí, y se lo ponen que para honrarlo o para la buena suerte, no sé para qué le ponen eso. Entonces ojalá que no haya nadie acá que piensa que eso es algo bonito, hacerle algo a sus muertos y ponerles cosas ahí. No, eso mejor dele a los pobres. No haga eso. Entonces dice la oración esta: yo no he hecho nada de eso, y te pido que bendigas a Israel, a mí, a mi familia, pero a toda la nación, a todo este pueblo. Bendice a Israel, porque como tú dijiste que nos iba a dar una tierra que fluye leche y miel, que así sea para mis negocios, para mi vida, que sea una tierra próspera, que mis negocios y mis propiedades sean como que produce leche y miel, muy, muy prosperado. Así es como el Señor lo manda, y lo hace como una ley para enseñar y educar a la nación de Israel que tienen que poner a Dios y tienen que ser dadivosos, pero por ley. Pero hoy nosotros bien sabemos que no estamos bajo la ley. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros aquí siempre decimos que no estamos bajo la ley, porque no estamos bajo la ley. La Biblia es clara en eso. Nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Ahora, de ninguna manera quiere decir que la ley quedó abrogada, que la ley ya no tiene una función, porque Jesús dijo: yo no he venido para quitar la ley, para borrar la ley. Yo he venido para cumplir la ley, porque Jesús es el único que podía cumplir la ley. De ahí nadie pudo cumplir la ley, nadie jamás ha podido cumplir la ley, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El único que cumplió la ley a cabalidad fue Cristo Jesús. Entonces, pero no es que ha quitado la ley está ahí, esos principios son para nosotros también. Y bajo la gracia incluso miramos que el nivel moral que el Señor espera de nosotros bajo la gracia es aún más alto, porque en la ley dice: no cometerás adulterio, pero la gracia dice: ustedes oyeron que se fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo, el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella. Así es que el nivel es más alto en la gracia, porque Dios lo que mira es el corazón. Ahora, ya no estamos bajo la ley, obligados a dar el diezmo. Yo cuando oigo a un pastor decir, porque en Malaquías 3:10 dice: ustedes me han robado, dice el profeta Malaquías en el nombre del Señor, y me preguntarán: ¿cómo te hemos robado? Porque no han dado el diezmo y sus ofrendas, y ustedes, toda la nación, me han robado y están bajo maldición por no traer los diezmos. Pero probadme ahora en esto, dice el Señor, si traen sus diezmos y ofrendas, si no abro los cielos, la ventana de los cielos, y derramo bendición hasta que sobreabunde. Entonces ahí varios predicadores se agarran para decirle al pueblo: ustedes son ladrones porque no han diezmado, y se van a ir para el infierno porque los ladrones no entrarán al reino de los cielos, ¿verdad? Y yo cuando oigo eso, yo digo: yo no me atrevo a decir eso. Yo no me atrevo a decir que el que no ha diezmado es un ladrón y no va a entrar al reino de los cielos, porque los ladrones no entran al reino de los cielos. No me atrevo a decir eso. ¿Sabe por qué? Porque sé que estamos bajo la gracia, y que yo sé de que algunos pasan situaciones difíciles, que no pueden diezmar o ofrendar o ayudar al necesitado por una situación que ha pasado difícil, y yo creo que varios hemos estado allí, y yo sé que el Señor conoce su corazón. Ahora, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero de igual manera yo creo que es importante que diezmemos y ofrendemos, no por ley, sino por la gracia. De que se vaya al infierno por no diezmar o no ofrendar o no ayudarle al pobre o al necesitado, eso no sé, eso es de Dios. A mí no me toca eso, ¿verdad? Yo no me animo a decir eso, porque de verdad eso yo no me atrevo. No sé si sería del todo bíblico decir eso, porque estamos bajo la gracia. Pero sí me atrevo a decir que es importante que diezmemos y ofrendemos para que nuestro corazón esté limpio. Y hay bendiciones, y aquí sabemos todos de que hay bendiciones cuando uno le da a Dios. Fíjese que después de que el Señor lo hace ley,
Allí en los primeros 5 libros de la Biblia, donde ya aparece como ley, Deuteronomio el último de los 5, de allí para allá hay una cantidad de pasajes bíblicos que habla de la importancia y de la necesidad de ofrendar, de diezmar, de dar. En Proverbios capítulo 3 dice que honremos al Señor con nuestras primicias, con nuestros diezmos, y que el Señor va a hacer algo, va a llenar nuestros lagares y va a llenar nuestros estanques, o va a llenar nuestras bodegas con bien, nuestros graneros, es la palabra que andaba buscando, nuestros graneros con bien. Y el Señor nos va a bendecir. Varios lugares habla de las ofrendas y de los diezmos, incluyendo los profetas, los salmos. Y además de eso, Jesús habló bastante de las finanzas. La Biblia, desde el capítulo 4 en adelante, nos habla bastante del dar y de las finanzas, del manejo de las finanzas. Les quiero dar una que está en el Nuevo Testamento, en Filipenses, capítulo 4, ya que hoy es el culto de misiones, enfocado en las misiones. Quiero no pasar por alto esta oportunidad para hablarles de la promesa de fe de las misiones. En Filipenses capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo aquí va a hablar de una ofrenda diferente. No era para el huérfano, no era para la viuda, no era un diezmo en sí, pero es una ofrenda que nació del corazón de la iglesia de Filipo, de los filipenses. Y mire qué ofrenda es esta. Esta es la que nosotros le llamamos una ofrenda misionera. Y dice allí en Filipenses 4, versículo 14: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Los misioneros sufren tribulaciones cuando van en estos países predicando. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Cuando partí de Macedonia, había estado predicando en Macedonia, él sale de Macedonia y le llega una ofrenda. Y dice, ninguna iglesia antes había participado conmigo en dar y recibir, o sea, una ofrenda para el trabajo de misiones que hacía el apóstol Pablo. Y dice en el siguiente versículo, el 16, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Cuando llegué a Tesalónica siguieron llegando esas ofrendas para las necesidades que él tenía como persona, los que le acompañaban, porque él da testimonio de eso en otros pasajes, que había un grupo de gente que le ayudaba. Y era para él, para ellos, para los proyectos que tenían allí. Y dice, y ustedes lo siguieron enviando, aun cuando llegué a Tesalónica. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que la ofrenda que el apóstol Pablo recibió, que es una ofrenda que le llamamos misionera porque es para que él siga trabajando en otro país, predicando la palabra, no en mi país, no en mi ciudad, sino que en otro país, con otras lenguas, otra gente, y nosotros le ayudamos para que allá él siga. Y esto es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo que para los que dan este tipo de ofrenda, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es que qué hermoso esto. También la ofrenda misionera tiene una bendición, es agradable a Dios, es olor fragante, porque llega a estos siervos, a estas siervas, hombres y mujeres que están trabajando y están necesitados de un sostén. Por eso yo le animo, no olvide su promesa de fe a las misiones que hemos hecho. Hoy el mes de septiembre, recuerde, quizás no vino preparado hoy, pero durante este mes recuerde dar esa promesa porque es de bendición. Y hay una promesa que el Señor nos va a bendecir. Por eso es que Jesús dijo en Lucas 6, 36, Lucas 6, 38, perdón, Lucas 6, 38. Jesús dijo, dad y se os dará. Esas son las palabras de Jesús. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. En mi país de vez en cuando me tocó trabajar en el campo y yo miraba los sacos de frijoles
¿verdad? El saco de frijol que se tenía que llenar y las redes, porque eran redes de maíz, de las mazorcas, ¿verdad? Y eran unas redes que tenían que echar todas las mazorcas ahí. Y yo me imagino esto, lo que Jesús dice: den y se os dará. Pero Él promete que va a ser una medida buena. Me imagino ese saco de frijoles, apretada, porque cuando estaba el saco bien lleno, queda apretado, ¿verdad? Y para que le quepa más, ¿qué hay que hacer? Hay que mecerlo, hay que menearlo, ¿verdad? Y dice aquí: remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Yo quiero un saco de esos, no quiero un saco que nomás la mitad y que quede la gran parte para amarrarlo, no, que quede pero bien lleno, ¿verdad? Así el Señor dice que nos va a dar, si nosotros damos. Dad y se os dará, dijo Jesús. Y nosotros siempre decimos: no doy porque no tengo. Hay veces que no diezmamos, no ofrendamos porque no tenemos. Y yo le digo: yo entiendo eso, pero si diéramos, el Señor nos daría, porque dice: dad y se os dará. Y uno dice: no doy porque no tengo. Y el mismo principio de la fe, Jesús dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Primero hay que creer para después ver. Primero hay que dar para después recibir y tener. Esto es por fe, ¿verdad? Y debe ser con gozo y con fe, como Abel, que por la fe dio una ofrenda más excelente, porque iba con fe, iba con gozo. Se lo digo para que usted lo medite, lo considere. El Señor quiere que su corazón sea puro, esté limpio y pueda servir al Señor como debe de ser. Mire lo que dice en Mateo 23:23, Jesús hablando del diezmo. Aquí Jesús va a hablar directamente del diezmo, porque es posible que nosotros seamos fieles en diezmar y ofrendar, ayudar al huérfano, a la viuda, pero ya no lo hagamos de un corazón sincero, sino que ya lo hagamos con jactancia, como Caín, que Caín lo dio más como una obra de sus manos, como con jactancia, como pensar de que todo está bien, le puedo dar frutas al Señor, y no un cordero que hablaba del sacrificio que iba a venir, que iba a ser Jesús de Nazaret, el Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en eso de que yo diezmo y ofrendo, yo estoy bien, porque Jesús reprende a aquellos que han dejado lo más importante de eso, de diezmar y ofrendar. Hay algo que va de la mano con eso y es más importante aún. Y Jesús dijo en Mateo 23:23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así es que era necesario diezmar, pero tener que misericordia, justicia y fe. Esto era bien necesario, tener la fe y la justicia. Para que nuestro diezmo, nuestra ofrenda sea acepto delante del Señor, tiene que haber fe, ¿verdad? La justicia, la misericordia. Pero estos empezaron a diezmar de una manera bien estricta, pero ya no tenían la misericordia, ya no tenían la fe, ya no tenían la justicia, y a Dios eso no le agrada. No crea que por diezmar estrictamente usted ya la hizo y todo está bien. Si usted no cuida su corazón, va a ser un problema, ¿verdad? Es bien importante hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro, dijo Jesús. Y de esa manera vamos a agradar al Señor, con la fe, con la justicia, la misericordia. Bien importante esto. Quiero concluir con esta verdad y regresando a Caín y Abel. Abel trajo del ganado, de las ovejas, seguramente un cordero, lo mejor que pudo encontrar, de lo más gordo, de lo más saludable. Abel trajo frutas, trajo del campo, pero la razón que el de Abel fue agradable a Dios era porque el de Abel hablaba de una ofrenda que se iba a dar, y que era una ofrenda que Dios nos iba a dar a nosotros, no nosotros a Dios, sino que Dios nos iba a dar una ofrenda. Dios no tiene necesidad. Cuando Dios en Deuteronomio dice por qué razón usted tiene que diezmar y ofrendar, no es porque a Dios le haga falta. Si Dios dice mío es el oro y la plata, mío es el oro y la plata. Cuando estaban edificando el templo, el segundo templo, y tenían escasez económica, el Señor les dice mío es el oro y la plata. Y también dice mío es la tierra, el mundo y su plenitud y lo que en él habita. Todo es mío, no tengo necesidad. Y si yo tuviera hambre, dice el Señor, les preguntaría a ustedes que me dieran de comer.
De ninguna manera, si todo es de Dios. Y la razón que Dios quería estas ofrendas es para nuestro corazón, para que no tuviéramos codicia, envidia y este egoísmo, sino que fuéramos dadivosos. Tenemos que honrar a Dios, amar al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso esto de dar. Pero Dios es el que nos da a nosotros. Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado todo lo que tenemos, y de lo que nos da nosotros le damos a Él. Eso es 100% así. Pero hay algo que nos ha dado más, y tiene que ver con el sacrificio de Abel. Jesús se ofreció como el Cordero de Dios para salvarnos. Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él iba a derramar su sangre, Él iba a dar su vida en ofrenda por usted y por mí, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Él tenía que pagar por nosotros, Él tenía que morir para que usted y yo no muriéramos. Y Él voluntariamente fue a aquella cruz como un regalo y dijo: a mí nadie me quita mi vida, yo tengo poder de dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y Él dio su vida voluntariamente como cordero, fue al matadero, enmudeció y no abrió su boca. En Él llevó los pecados de todos nosotros, y toda nuestra culpa fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Entonces Él se ofreció por usted y por mí. Y por eso el cántico que cantamos antes de yo tomar la parte: esa sangre tiene poder, porque con esa sangre Él nos redimió, con esa sangre Él nos compró con su propia vida, nos salvó y nos dio vida eterna. Y ese regalo, esa ofrenda que Dios hizo en la cruz del Calvario, es para usted y para mí. Y si usted todavía no ha aceptado esa ofrenda que Dios le ha dado, esa vida eterna, porque Él vino para que tenga vida y vida en abundancia, hoy es el día de recibir ese regalo, esa ofrenda que Dios ha hecho por usted. Le voy a pedir que incline su rostro y medite lo que hemos hablado. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por querer limpiar nuestros corazones para que no tengamos codicia, avaricia, y seamos corruptos e injustos, Señor. Y gracias por ese regalo tan grande que tú nos has dado de vida eterna. Yo quiero hacer una invitación: si hay alguien en esta hora que aún no ha entregado su vida a Jesús, hoy es el día de salvación. Él quiere que usted reciba el regalo que Él ha hecho por usted, la ofrenda que Él hizo por ustedes. Hay muchas ofrendas en la Biblia: la ofrenda de paz, la ofrenda de expiación, los holocaustos, y Jesús es todo eso. Él dio su vida como cordero para salvarle. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que recibir a Jesús y su sacrificio, creer en Jesús y en su sacrificio para ser salvo, porque la salvación está bien cerca de usted, en su corazón y en su boca. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La salvación está a su alcance, ya Jesús pagó el precio. Lo único que se tiene que hacer es recibirlo. ¿Alguien quiere recibir a Jesús? ¿Alguien quiere aceptar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted? Y usted quiere aceptar a Jesús, aceptar el sacrificio, la ofrenda de Jesús. Hoy es el día de salvación. El día que esté delante de Dios, lo único que va a contar es que si usted rechazó la ofrenda que Dios hizo por usted en la cruz, o si usted la aceptó y la recibió. Eso es lo único que va a contar. Y por eso la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por fe. ¿Hay alguien acá que quisiera entregar su vida a Jesús? Levante su mano y voy a hacer una oración especial por usted. Levante su mano si usted quiere entregar su vida a Jesús, recibir ese sacrificio o reconciliarse con el Señor. Hoy es el día de salvación. Gloria a Dios. Vamos entonces a ponernos en pie y vamos a abrir el altar. Si usted quiere pasar aquí al altar y darle gracias al Señor por su ofrenda que Él nos dio en esa cruz del Calvario. Si usted quiere pasar al altar y decirle: Señor, yo quiero caminar contigo. Si usted tiene alguna necesidad y quiere pasar acá para sanidad, el Señor está acá. Vamos a abrir el altar, vamos a orar, que esta palabra quede en nuestros corazones y en nuestra mente mientras los ministros le cantan al Señor una alabanza. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esa verdad, Señor.